Buenas tardes, les saluda una vez más Javier García Vega desde el planetario Yocol Cap de Chetumal, esperando que todos se encuentren bien allá en casita, en compañía de los suyos. El día de hoy vamos a hablar sobre calor, ¿ok? Continuando con estas clases de termodinámica, estas clases de física, nos toca hoy ver el tema de calor. Primero que nada, vamos a hablar del concepto de calor. Las partículas de los cuerpos no están en reposo, sino que se encuentran en una constante agitación internamente. Como consecuencia de esta agitación, los cuerpos poseen determinada energía térmica. La temperatura es la que nos va a indicar cuánta energía térmica tiene el cuerpo, ¿ok? De modo general vamos a poder decir que a mayor temperatura que tenga el cuerpo va a tener mayor energía de este tipo, energía térmica. Pues bien, los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar esta energía térmica. A esta energía térmica intercambiada es a lo que se le denomina calor. En ocasiones también se les va a denominar calor al propio proceso de la transferencia de energía, ¿ok? Ahora, el calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a diferente temperatura, ¿ok? Entonces podemos decir que el calor, como el trabajo, es una energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método para transferir energía. Pero nos hacemos la pregunta, ¿es lo mismo calor que temperatura? No, el calor y la temperatura no son la misma cosa. Es posible que esta idea nos parezca un poco extraña, porque cotidianamente pues solemos confundir los términos. Sin embargo, podemos hacer ahí en casita un experimento. Podemos llenar 2 ollas con agua, una a la mitad o a la tercera parte de la otra, y podemos ponerlas ambas sobre una llama en la estufa, claro, con la supervisión de un adulto, con una llama de igual intensidad. Podemos anotar el tiempo que tarda cada una de ellas en empezar a hervir, y podemos medir con la ayuda de algún termómetro la temperatura de cada una al momento en que empiecen a hervir. Si nosotros hacemos este pequeño experimento, podemos comprobar que la que va a tener menos agua va a hervir antes, o lo que es lo mismo, va a necesitar menos energía para llegar a su punto de ebullición, ¿ok? Y si medimos la temperatura al comenzar a hervir en los dos casos, tanto una como la otra olla, ambas temperaturas son iguales, en torno a 100 grados centígrados. Esto es debido a que el fuego transfiere energía a la olla y esta vez al agua, ¿ok? A esa energía transmitida la conocemos como calor. En la que tiene menos agua se emplea menos calor para llegar a la misma temperatura. Por ende, la temperatura y el calor no son la misma cosa. Ahora, calor y transferencia. Cuando se cocina o cuando cocinamos, el fuego transfiere energía, a la cual denominamos calor, a la sartén primeramente, aumentando su temperatura, y esta a su vez va a transmitir ese calor o esa energía al agua o al aceite que contenga, y estos a su vez a los alimentos, ¿ok? En el proceso de la transferencia de calor, este es siempre cedido y o absorbido por los cuerpos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí en la imagen. La sartén absorbe el calor del fuego y lo cede al aceite o al agua, y estos a su vez a los alimentos. Ese es el proceso de la transferencia de calor.
Bien, vamos al concepto de capacidad calorífica. Con un ejemplo, cuando colocas aceite en una sartén y enciendes el fuego, el aceite comenzará a aumentar su temperatura. ¿Ok? En general, cuando suministramos calor a un cuerpo, este tiende a aumentar su temperatura. Vemos que la capacidad calorífica de un cuerpo es la relación que hay entre el calor suministrado al cuerpo y su incremento de temperatura. ¿Cómo lo calculamos? Aquí en la fórmula tenemos C mayúscula de capacidad calorífica es igual a la relación entre el calor suministrado entre el incremento de temperatura, donde podemos ver que C es de capacidad calorífica, la cual es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe 1 Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Julio entre Kelvin, ¿ok? O Joule entre Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría entre grados centígrados, ¿ok? Esto es para la capacidad calorífica. Tenemos Q, es el calor intercambiado. Esa es la cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Julio o Joule. También, aunque también se usa con frecuencia la caloría. Y recordemos de una de las teorías pasadas, en las equivalencias que dimos, una caloría es igual a 4.184 joules, ¿ok? Para poder hacer la conversión de unidades entre una y otra. Y al final tenemos el delta de temperatura, delta T, que es la variación de temperatura. Y esta va a venir determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la final. ¿Okay? Tenemos el delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin. Sabemos que son unidades de temperatura absoluta, aunque también se suele usar el grado centígrado o grado Celsius. Bien, ahora se puede entender a la capacidad calorífica como la dificultad con que un cuerpo aumenta su temperatura cuando le suministramos determinada cantidad de calor, determinada cantidad de energía, ¿ok? A la dificultad con que el cuerpo aumenta su temperatura. Así la podemos entender la capacidad calorífica. Así, a mayor capacidad calorífica, menor incremento de temperatura va a tener el cuerpo para una determinada cantidad de calor suministrado. Tenemos el caso de los aislantes térmicos, los cuales tienen una capacidad calorífica alta, ¿okay? Que a determinado calor su temperatura varía un poquito, o sea, la temperatura empieza a aumentar, pero de manera muy pequeña. Alta capacidad calorífica. Ahora, ¿de qué depende la capacidad calorífica? Va a depender de dos factores. El primero es de la sustancia que esté formado un cuerpo. Tenemos el ejemplo de que no aumenta su temperatura de manera igual 1 gramo de agua que 1 gramo de aceite o 1 gramo de hierro, ¿okay? Aunque se sitúen sobre un fuego, una flama de igual intensidad, ¿okay? El hierro va a ser el primero que va a aumentar su temperatura, seguido del aceite y finalmente del agua. Es dependiendo, el número uno, de la sustancia de la que está formado el cuerpo. Y el segundo factor es de la cantidad de masa que tenga el cuerpo. Como pudimos comprobar en el experimento de la olla de agua calentada sobre la misma flama, ¿okay? de igual intensidad, no va a aumentar igual su temperatura 1 gramo de agua, un ejemplo, a 1 kilogramo de agua, ¿okay? La menor masa, más rápido va a ser el aumento de temperatura, ¿okay? Entonces aquí decimos que la cantidad de masa también es un factor para el aumento de temperatura. Estos dos factores nos permiten también definir otro concepto que se llama calor específico de una sustancia. Veamos de qué se trata.
calor específico. El calor específico se va a obtener a partir de la capacidad calorífica y este va a representar la dificultad con que una sustancia intercambia calor con su entorno. Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos y es independientemente de la masa del cuerpo, de la cantidad de sustancia que tengan. Entonces decimos que va a representar el calor específico la dificultad con que una sustancia intercambia esa energía o el calor con el entorno, ¿ok? Y el calor específico es de una sustancia. A ver. El calor específico de una sustancia es su capacidad calorífica por unidad de masa. Y podemos verla en esta expresión. Es una C minúscula que es calor específico es igual a su capacidad calorífica sobre su unidad de masa. Donde tenemos que C minúscula es igual al calor específico y es la cantidad de calor que una unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe 1 grado Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio entre kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría entre gramo por grado centígrado. ¿Ok? Una vez más recordemos que la capacidad calorífica es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe 1 Kelvin. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el julio entre Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría entre grados centígrados. Y M al final es para la masa. La unidad de medida del sistema internacional es el kilogramo. ¿Ok? Ahorita vamos a cerrar todos estos conceptos con un ejemplo. Pero continuemos. También podemos encontrar como calor específico molar. Pero esto es particularmente cuando estamos hablando de sustancias gaseosas. Ahí es donde nos va a convenir utilizar el mol como unidad de masa. De esta manera el calor específico va a quedar referido a la unidad de masa conforme a esta expresión. Calor específico, una vez más, C minúscula es igual a la capacidad calorífica de la sustancia entre N, que es el número de moles. En cuanto a las unidades del calor específico molar, se puede utilizar Joule entre mol por Kelvin. Y también con frecuencia encontramos caloría entre mol por grado centígrado. ¿Cuáles son las características del calor específico? Algunas características van a ser: cuanto mayor es el calor específico de una sustancia, más calor hay que intercambiar para conseguir variar su temperatura. En este caso, más calor hay que intercambiar para lograr variar su temperatura. Existe un rango de temperaturas dentro del cual el calor específico es constante. Aunque a la hora de resolver los ejercicios este nivel se considera constante, en realidad el calor específico de cualquier sustancia va a variar conforme su temperatura, ¿ok? Es en función de la temperatura. Ahora, según si el proceso de intercambio de energía, estamos hablando de calor, tiene lugar a presión constante o a volumen constante, vamos a hablar o vamos a encontrar que es calor específico a presión constante o C subíndice P, o calor específico a volumen constante C subíndice B. En el caso que no se especifique, se va a suponer que es a presión constante de una atmósfera, ¿ok? Y cómo lo utilizamos, lo vamos a encontrar normalmente en sólidos y los líquidos. Encontramos que el calor específico a presión constante va a ser aproximadamente igual al calor específico a volumen constante, y en gases normalmente el calor específico a presión constante va a ser diferente del calor específico a volumen constante, ¿ok? Esto es para los ejercicios
sobre este tipo. Y con esto podemos, ya una vez conociendo el calor específico, gracias a este concepto vamos a disponer de una expresión para determinar el calor agregado o extraído de las sustancias a partir de su incremento en temperatura, de ese delta T del que hemos hablado, su calor específico y la cantidad de masa de la sustancia que disponemos, ¿ok? A esta expresión, ¿cómo la conocemos? La vamos a conocer como la ecuación fundamental de la termología. ¿Y cuál es esta ecuación? La ecuación fundamental de la termología establece la relación entre el incremento de temperatura experimentado por una determinada cantidad de sustancia y el calor que intercambia, ¿ok? Donde Q es igual a calor intercambiado, que es la cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el joule, ¿ok? Es igual a la unidad de medida del trabajo, ¿sí? Y también podemos encontrar que también podemos utilizar la caloría. Una vez más, recordando que una caloría es igual a 4.184 julios. M es la unidad de masa y es la cantidad de la sustancia que estemos en cuestión, ¿ok? Su unidad de medida en el sistema internacional, una vez más, es el kilogramo, recordando de asesorías pasadas. La C minúscula va a ser el calor específico, como ya vimos anteriormente, y va a representar esa facilidad o dificultad de una sustancia que la sustancia tiene para variar su temperatura cuando intercambia calor con el entorno, ¿ok? La unidad de medida del sistema internacional es el joule entre kilogramo por Kelvin, aunque también encontramos una vez más que va a ser, podemos encontrar caloría por gramo, entre gramo por grado centígrado, perdón. Cuando conocemos el número de moles de la sustancia y en lugar de su peso nos da el número de moles, podemos entonces ocupar la fórmula para el calor específico molar, que suele especificarse en joules entre moles por Kelvin o calorías entre gramos por grado centígrado. Y una vez más, el delta T es la variación de temperatura. ¿Y cómo viene determinado? Por la diferencia en la temperatura inicial y final del cuerpo, y su unidad en el sistema internacional va a ser el Kelvin, aunque también podemos utilizar centígrado o Celsius, según sea el caso, ¿ok? Lo que nos pido. Ahora, ¿qué signo tiene el calor? Ahorita vamos a ver al finalizar un ejercicio y vamos a poder entender todos estos conceptos ya de una manera integral y más fácil, ¿ok? Vemos que si la temperatura aumenta en el cuerpo, la sustancia en cuestión, que la temperatura final sea mayor que la inicial, esto quiere decir que el incremento de la temperatura es mayor que cero, por lo tanto el calor va a ser mayor que cero, va a ser positivo, ¿ok? El cuerpo está ganando energía térmica, ¿ok? Y si sus temperaturas disminuyen, que la temperatura final sea menor que la temperatura inicial, esto significa que el delta de temperatura va a ser menor que cero, el calor es menor que cero, el calor va a ser negativo y quiere decir que el cuerpo está perdiendo energía térmica. Y las unidades de medida del calor van a ser el joule, como lo hemos venido platicando, que es la unidad en el Sistema Internacional de Medidas, y las cuales son iguales a las unidades del trabajo, ya que ambos van a ser procesos de intercambio de energía, ¿ok? O la caloría, que representa la cantidad de energía que hay que suministrar a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura 1 grado centígrado. Recordando que una caloría es igual a 4.184 joules. O la kilocaloría,
que es también conocida como la caloría grande, en contraposición a la caloría que se conoce como caloría pequeña. Normalmente se usa en nutrición esa nomenclatura, ¿ok? Tenemos que una kilocaloría va a ser igual a 1000 calorías. Y también tenemos la unidad térmica británica, o BTU. Más adelante pueden escuchar este término. Es unidad térmica británica, ¿ok? Que va a representar la cantidad de calor que hay que suministrar a una libra de agua para que aumente su temperatura 1 grado Fahrenheit. Un BTU aquí es igual a 252 calorías. Aquí es una equivalencia para poder pasar de esta unidad térmica británica a la unidad de calorías, ¿ok? Ahora vamos con el ejemplo para finalizar esta asesoría, para que veamos de qué manera se resuelve tan fácil este tipo de ejercicio. Dice así: determina la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que cuando desprende 5 kilojulios de calor, 5 kilojoules de calor, su temperatura disminuye 1.85 Kelvin. Sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos, determina además el calor específico de la sustancia que lo compone. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve? Tenemos los datos primeramente. Calor extraído del cuerpo, en este caso está cediendo calor. Q va a ser igual a menos 5 kilojoules, lo que es igual a menos 5 por 10 a la 3 joules en notación científica, que indica el signo negativo, que el calor se transfiere desde el cuerpo al entorno, ¿ok? Está cediendo calor. Ahora tenemos el aumento de temperatura, el delta T, en este caso es, como sabemos que es temperatura final menos inicial, por eso es que tiene también el signo negativo, menos 1.85 kelvins. Y el dato de la masa del cuerpo, en este caso, es masa igual a 3 kilogramos. Ok, ahora aplicando la expresión para la capacidad calorífica, ¿cómo queda? Sabemos que capacidad calorífica es igual al calor sobre el delta de temperatura, el incremento de temperatura. En este caso va a ser igual a menos 5 por 10 a la 3 joules entre menos 1.85 kelvins, dándonos una capacidad calorífica de 2702.7 joules entre Kelvin. ¿Ok? Ahora, por otro lado, el calor específico nos va a permitir entender cómo se comporta esa sustancia térmicamente, independientemente de su masa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda? Tenemos que calor específico es la capacidad calorífica de la sustancia entre la masa, ¿ok? De la sustancia en cuestión. Entonces, en este caso va a ser 2702.7 joules entre Kelvin dividido entre 3 kilogramos, dándonos que un calor específico de igual a 900.9 joules entre Kelvin por kilogramo. ¿Ok? Con un poquito otro repaso se entienden mejor los conceptos. Son conceptos básicos, muy interesantes, muy importantes también, y de aquí vamos a ir tomando más y más con esta parte de calor, en esta parte bien interesante que es la termodinámica. Ok, pues esto ha sido todo por hoy en esta asesoría de física. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, aquí, la red de Planetarios. Se despide de ustedes una vez más, Javier García Vega. Nos vemos pronto con más temas más interesantes, y que estén bien allá en casita. Hasta pronto.
Juntos saldremos adelante.